Nosotros hace como 15 años con mi marido y yo que estuvimos buscando otra forma de vivir y llegamos a una ecovilla que acá en la provincia de Buenos Aires, en Navarro. Y bueno, nos integramos a ese proyecto que estaba en sus inicios, ¿no? Nos pareció que estaba bueno apoyar ese proyecto. Y ahí conocimos muchísima gente porque es un lugar donde pasa mucha gente porque dan cursos, gente de todo el mundo. Pero bueno, había cosas con las que no coincidíamos y finalmente nos fuimos. Pero aprendimos lo suficiente como para sentirnos que teníamos la experiencia como para iniciar nosotros un proyecto similar en otro lado. Y bueno, y junto con un grupo de personas que todos nos conocimos en ese lugar, empezamos con este proyecto. Estas cabañitas que ustedes ven acá son carpas, originalmente carpas, son tiendas de campaña de una empresa de telefonía que después cuando se privatizó, al fabricante le quedaron estas carpas. Nosotros fuimos a comprar una lona para extender una casa rodante, que fue nuestra primera vivienda, y nos propusieron esto, y son de cáñamo, son fantásticas. Entonces dijimos, maravilloso, las compramos muy baratas. Entonces, bueno, 4 palos ya tenías tu carpa armada. La carpa la acondicionamos con arcilla metida en medias. Se fue modelando la pared con las medias. Después esta parte de afuera, esta fue una de las primeras construcciones que hicimos cuando estábamos acá. Empezamos a poner cob, porque dijimos, bueno, ya que estamos, le ponemos una cocina, un baño, y entonces esta es la técnica de cob, que es la técnica de modelado directo, exactamente lo que hace el hornero con el piquito, nosotros lo hacemos con las manos. Y después se mezclan, se pisan, o con una máquina lo mezclamos, y bueno, esta es la cobera, la llamamos nosotros, porque es donde preparamos el cob. Esa laguna que ven allá era un bajo natural donde iba el agua. Lo que nosotros hicimos fue profundizarla para sacar la tierra que necesitamos para la construcción y además nos ayudó un montón a drenar el terreno, porque como es tan arcilloso el agua tiende a quedarse. Entonces bueno, como que se resume en esa laguna. Y esta zanja que viene para acá es la que trata las aguas grises, o sea, las aguas de las piletas, de las duchas, del lavadero, de estas dos casas, este lavadero. Y la orina también la mandamos a ese tratamiento de agua. En realidad la orina no contamina y es un recurso. Bueno, y la técnica usada acá es la técnica del cob, o sea, esto de modelado directo. Esto lo hicimos entre 6 personas, modelamos toda la casa, es como hacer una gigantesca escultura. Exactamente así es como se hace. Entonces, bueno, mientras uno va construyendo, van apareciendo estas cosas, ¿no? Murales o, bueno, lo que le surge a cada uno y lo va plasmando. Huecos en las paredes, en fin. Lo que yo podría agregarte acá, y que es el diseño que se hizo en todas las construcciones, que se llama diseño bioclimático, la idea es aprovechar el sol para calefaccionar,
no usar energía adicional y convencional lo menos posible. Entonces está orientado al norte, las ventanas están orientadas al norte, si vos te fijás, esta está girada porque está al noreste. Esta es una estufa rusa. Estas fueron diseñadas para Siberia. Por supuesto son gigantes en Siberia, ¿no? Estas acá son chiquititas, pero bueno, son estufas de alto rendimiento donde se aprovecha el calor del humo. Porque generalmente las chimeneas o las salamandras, todo el calor se va por el tubo. En cambio acá es el aire que va recorriendo por montones de lugares y va cediendo ese calor al ambiente. Por eso se llama de alto rendimiento. Esto se calienta un montón. A la noche se termina la leña y esto sigue tirando calor hasta el mediodía del día siguiente. Entonces, por eso el espacio designado a la cocina es muy pequeño, es por si, qué sé yo, te querés hacer un té o un día tenés ganas de quedarte a comer en tu casa, pero por eso la cocina no es un lugar importante como es en casi todas las casas, porque tenemos la cocina comunitaria, el comedor comunitario. Y bueno, cuando se vacíe lo van a hacer. Sí. No, yo me meto antes. Lo meto yo antes. Ahora cuando empieza el calorcito. Este está hecho como I would like to, but another time. No, es un mate hecho como de cocido lo que cargué. ¿Querés un té o está bien con el mate? Dale mate cocido. ¿Querés té? Sí, Edu. No. Mate. Tranquilo, estoy mirando la situación. Buen provecho. Gracias. Voy a llamarlos. No, los nuestros. La idea es no hacer una casa sino hacer un hogar. Entonces cuando uno lo hace uno mismo, esa sensación deja de ser de casa para pasar a ser hogar, algo que es tuyo. Y eso es lo que me gusta transmitir. Yo en este lugar vivo y pienso seguir viviendo hasta mi último día de vida. Y lo que más me gusta es la paz, la tranquilidad, el compartir y el estar con toda esta gente maravillosa que nos abrió las puertas y que nos dieron otra oportunidad en la vida. Estoy acá porque lo que más me gusta es la paz y la tranquilidad que me brinda este lugar. Nada más.